Y es un gusto para nosotros volver a charlar con el licenciado en Biología y en Filosofía, Guillermo Folguera, investigador del CONICET, quien está trabajando desde hace muchos años en estos temas que hacen al cuidado de la casa de todos. Y en estas fechas tan simbólicas, a fines de marzo, donde se conmemoró un nuevo aniversario del tristemente célebre golpe de Estado de 1976, es un momento propicio para reflexionar sobre el vínculo de este proyecto iniciado por la dictadura militar, por la última dictadura militar, y el modelo agroexportador, el modelo de commodities, el modelo extractivista, que por supuesto con el menemismo tuvo una vuelta de tuerca, pero siguiendo en la línea que instalaron los militares. Es una linda ocasión, un buen momento para reflexionar al respecto. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, ando bien. Bueno, una alegría escucharte, Guillermo. Estuvimos en Gualeguaychú en el marco del Congreso de Alimentación Sana, Segura y Soberana, y es un momento, decíamos, para reflexionar sobre vincular lo sucedido en la dictadura militar y lo que está aconteciendo en materia extractivista. Sí, exactamente. Primero porque la historia reciente del extractivismo la conecta directamente con lo que fue la dictadura, la última dictadura. Digo, hay un origen histórico, hay un origen común. Y después porque gran parte del extractivismo que tenemos reproduce mucho de ese proyecto que intentó montar la dictadura y que en gran medida tenemos que reconocer que logró moldearlo. Que es un proyecto básicamente, como todo origen es difícil datarlo, y por supuesto que muchos autores ubican el extractivismo hace 500 años con la conquista, y hay una lógica particular que tiene que ver con usurpar territorios, usurpar algunos bienes comunes, y en su versión más reciente para un mercado internacional. El extractivismo básicamente tiene que ver con eso, tiene que ver con tomar recursos en general por grupos empresariales, en general son multinacionales, en algún caso tienen DNI argentino, para exportar. En ese sentido, al extractivismo le da un poco lo mismo, si es litio, oro, plata, trigo, maíz, soja, petróleo, gas, pino, eucalipto, merluza, calamar. Digo, la lógica es común. Claro. Y ubicaste en esa historia el otro hito que es fundamental, que fue los gobiernos de Carlos Saúl Menem. En esos dos hitos, uno en plena dictadura, que es un proyecto donde hay en América Latina un desembarco muy claro del Estado neoliberal, que implica un achicamiento, un acortamiento del Estado, una búsqueda por lo eficiente y una expansión de lo empresarial, y 15, 20 años después, durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem, toda una remodelación del Estado, en términos institucionales, bajo el eslogan de la modernización, que termina de moldear ese Estado de corte empresarial, que junto con las empresas actúan tomando bienes y mandándolos al mercado internacional bajo una serie de preceptos. Se hace con un fuerte acento en lo científico y tecnológico, se tiende a una gran escala, se aumenta la concentración en propiedad y uso de la tierra, se da un poder muy grande a las empresas, se flexibilizan controles o prácticamente desaparecen, y irrumpe la idea de que cualquier cuestión que el mercado requiere hay que dársela, sin que haya filtraciones. Esto no es una manera de decir, es explícitamente así. Argentina, los criterios, por ejemplo, de aprobación de agrotóxicos básicamente tiene que ver con si hay mercados internacionales, igual que los transgénicos, o el caso más reciente del litio, lo mismo. Es el mercado en el que está irrumpiendo y donde Catamarca, Salta y Jujuy, en el caso de Argentina, están disponiendo para empresas, en su mayoría internacionales, para el territorio. Con lo cual, y con esto termino la respuesta extensa, es un momento clave el 24 de marzo. Además de todo lo que estamos hablando, por supuesto que está
la lógica de la deuda externa como una herramienta política que tiende a impulsar, a presionar a los estados y a su vez a exigir esa cuestión de proveer dólares, que eso lo pueden dar justamente las exportaciones a gran escala como lo que estamos dando para equilibrio de la balanza comercial, todo eso que conocemos, y después grupos específicos, nombres específicos donde uno reconoce una continuidad muy clara. Para mí una de las empresas emblemáticas en este contexto que muestran esta línea de continuidad es Aluar, donde en este caso vos tenés DNI argentino con Quintanilla, una empresa muy cercana al poder, pero que se inaugura en la década del 70, Futaleufú, la presa que abastece energía eléctrica, en particular se inaugura en 1979, y donde vos tenés a gran parte de la Patagonia, Futaleufú en la parte andina y Aluar en la costa, a disposición de usurpar los territorios, no importan las consecuencias socioambientales, en este caso para exportación de aluminio. Es una situación muy dura, muy cruda, en horas además, Luis, donde estamos hablando, donde este teniente general Palio avisó que posiblemente las Fuerzas Armadas o algún esquema represivo vaya a los lugares de litio, a Vaca Muerta o a la costa bonaerense, en el último caso para garantizar offshore. Es un escenario complejo y donde el vínculo dictadura y extractivismo sin lugar a duda debe hacerse. Además, Guillermo, hablando de los inicios de la dictadura, esto coincide, lo que vos planteabas, el modelo financiero, el modelo de exportación de commodities, coincide con la desaparición del proceso sustitutivo de industrialización, que era el que generaba el mayor ordenamiento social a través del trabajo, ¿no? No es un dato menor, eso por un lado. Desaparición del trabajo como ordenamiento social, como elemento ordenador de nuestra comunidad. Y por otro lado, hablando de lo que mencionás, este vínculo entre lo financiero y la exportación, que siempre te van corriendo el arco, ¿no? Porque siempre viene un gobierno que aumenta, triplica la deuda externa, entonces cualquier esquema de exportación, por más eficiente que sea, nunca termina de cerrar, ¿no? Nunca cierran los números porque estos esquemas financieros que son ficticios, que es deuda acumulada que ha sido investigada y que ha sido ilegal, siempre esos números se van corriendo, Guillermo. Tal cual, sí, este modelo tiene como esas dos claves, ¿no? Por un lado, una primarización de la economía brutal que además viene acompañada por la pérdida de pequeños productores, ¿no? O sea, es una primarización que a su vez tiende a concentrar la propiedad y uso de la tierra. Y a su vez es muy importante marcar que no solo no es productivo porque es extractivo, claro. No es productivo porque tiene como actor principal de motorización los grupos financieros internacionales. Y no es una manera de decir, si uno rastrea, por ejemplo, la presencia de BlackRock como grupo financiero, que tuvo un lugar muy importante en la discusión de la deuda reciente, BlackRock, este gran grupo internacional, lo ves como uno de los grandes accionistas, por ejemplo, de Livent, que es una empresa de extracción de litio norteamericana, YPF, que ahora anunció su planta en Fiambalá y también es un extractor de hidrocarburos, tanto por offshore como por el caso de fracking, y de un montón de empresas que están aparentemente en grupos opuestos, como en este caso petróleo y litio, pero que cuando vos desenfocás y enfocás en un marco más general, te das cuenta que son todos del mismo negocio. Por eso claro, es importante también que volvamos a los conceptos generales de ecología y, por ejemplo, nos preguntamos ¿qué es esta crisis climática? ¿Quién está marcando esta crisis climática? Los tiempos de transición, por qué lo reducen a ciertas cosas y cuáles son los actores. Y en este sentido es fundamental. Mira, otro ejemplo brutal para mí de estas, en este caso son grupos financieros, pero que también instituciones y empresas internacionales que están cumpliendo roles claves, es las grandes automotrices. Las grandes automotrices que son responsables de, se habla más o menos del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, donde una parte muy importante, creo que el 30% de eso
es Estados Unidos y el 25% Europa, o sea, estamos hablando muy concentrado. Fíjate, las automotrices son tanto responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero como son grandes accionistas de las empresas de litio. No solo consumidoras de litio, accionistas. Entonces, tenés mapas controlados y donde se nos ofrecen dicotomías que no son dicotomías latinoamericanas que tenemos que discutir, no, son dicotomías impuestas por el mercado, donde nos están ofreciendo dos opciones que nosotros las vemos como antagónicas, pero para el mercado son absolutamente complementarias. Claro, son los mismos dueños. Y bueno, y hablando de geopolítica, qué interesante lo que planteas, Guillermo, porque es importante el paraguas de la política internacional para comprender lo interno, si no, no se entiende lo interno en un punto. Bueno, también hay que decir que hay una falsa dicotomía, ¿no? Que hay sectores de la política local, del sistema político, que están alineados a Estados Unidos, al mundo anglosajón, por así decirlo, y paralelamente están asociados a los actores emergentes como China, ¿no? Esto uno lo ve, por ejemplo, lo ve en el kirchnerismo, lo ve en el macrismo. Recientemente el gobernador de Tierra del Fuego, o el intendente el gobernador de Tierra del Fuego, Melelia, le cedió la construcción de un puerto multimodal al grupo Caputo, o sea, al macrismo, y a su vez llaman a capitales chinos, ¿no? Y paralelamente los dos sectores políticos más importantes de Argentina coquetean con Biden, ¿no? Con Estados Unidos. Entonces, es difícil trazar mapas claros cuando hay tantos elementos que se van entrecruzando, Guillermo, ¿no? Claro, o sea, que China y Estados Unidos claramente están en una batalla comercial y que América Latina es uno de los grandes terrenos donde están jugando al TEG, está claro. Ahora, como vos decís, cualquier elemento que rasquemos, cualquier elemento que busquemos, vamos a encontrar presencia de los dos sectores. O sea, por un lado, mira, en el caso del agro, el actual asesor nombrado Aracre es un ejemplo clarísimo. Ex CEO de Syngenta posiblemente tenga presencia fuerte, pero cuando vos rastreás otros sectores del agro, por ejemplo, es muy fuerte la presencia de Bayer Monsanto, ¿entendés? Como gran actor dentro del territorio argentino. Entonces vos decís, bueno, pero esto que se está jugando del lado chino con Syngenta o se está jugando de la oposición. De hecho, cuando nosotros nos opusimos, hicimos algunas campañas en relación con el nombramiento de Aracre, nos decían, bueno, ustedes porque son pro-norteamericanos, digo, ese nivel de dicotomía ofrecida. Si vos vas al tema del litio que yo mencioné, pasa exactamente lo mismo. Así como está Livent, como una de las grandes empresas de extracción de litio, tenés, por ejemplo, LIEX, una empresa de capitales chinas en Fiambalá. Entonces, y la lógica es la misma. Y de hecho, LIEX se le acaba recientemente de comprar a una empresa canadiense. Digo, están como absolutamente imbrincadas. Y después respecto a las continuidades políticas de todo esto, que tantas veces se dijo que no había políticas de Estado en nuestro país, si uno analiza, por ejemplo, offshore, es clarísimo. El proyecto de offshore, que es un proyecto de entrega del mar argentino a multinacionales como Equinor y Shell, claramente es un proyecto generado durante el macrismo por una persona ex CEO de Shell, como Aranguren, y fue firmado en el kirchnerismo. Entonces digo, parte de lo que nosotros estamos tratando de presentar es que estos temas están ocupando una lógica dentro de una política de Estado muy sostenida, con muy pocas excepciones, y con la necesidad de dar una discusión estructural. Yo creo que es el fracaso no solo de la política partidaria, es el fracaso de una discusión política a 5 o 10 años que hoy nuestro país carece y que estamos básicamente a disposición de grandes empresas, tanto nacionales como internacionales. Claro. Estamos hablando de los vínculos del sistema político con una potencia o con otra, con ambas, ¿no? De diversos modos. Ahora, como vos decís, lo que carece Argentina es un proyecto propio estratégico. ¿Cómo aprovechar sus recursos? Discutiendo, por supuesto, la viabilidad ambiental del uso de los recursos naturales,
y qué tipo de proyecto vamos a tener y qué tipo de vínculo vamos a tener con el extranjero, pero que tenga en claro la defensa del interés nacional. Eso hoy no se ve, me parece, Guillermo. No se ve, y cuando hace 20 años yo arrancaba con los temas socioambientales, había 5 o 6 consecuencias que esperábamos. Mirá, te las enumero. Una es disturbios térmicos brutales, veranos muy calurosos, inviernos muy fríos, pérdidas de las estaciones intermedias. Lo estamos viendo. Situaciones de sequía extrema o inundación extrema. Lo estamos viendo. Situaciones de incendios masivos. Lo estamos viendo. Concentración en propiedad de uso de la tierra y aumento de la pobreza estructural. Lo estamos viendo, entre 40 y 50% de pobres en nuestro país. Concentración en grandes urbes. Más del 90% de las personas vivimos en grandes ciudades en nuestro país. Contaminación química masiva de agua, aire y tierra. Lo estamos viendo. Aparición de posibles pandemias, que venimos de una brutal. Algunos quizás escuchan y dicen, bueno, pero algunas cosas son explicables por lo que pasa en China y otro lo que pasa en Argentina. Es que los temas socioambientales están absolutamente vinculados y los tenemos que entender como anillos. Situaciones locales, situaciones regionales, situaciones globales. Lo que está pasando en el caso particular de Argentina es que lo local, lo regional y lo global están yendo para el mismo sector. Entonces vos tenés una crisis climática que te tiende a disminuir las precipitaciones en esta última época, un Brasil que liquidó gran parte de su Amazonas, que le daba una humedad ambiental, y tenés incendios en corrientes y deforestaciones masivas y de monte masivo en el Chaco, todo te da una situación de sequía histórica, que lo ves después en el río Paraná y lo ves en que provincias como Corrientes pierden una parte importantísima de su patrimonio. Digo, ¿y cómo lo revertís? Y lo tenés que revertir con situaciones de discusiones estructurales a 10, 15 años, con políticas que pongan ya un freno de mano, bajar esta cuestión de disposición de los territorios para las grandes empresas. Claro que va a involucrar tiempo, claro que va a involucrar esfuerzo, pero lo notable es que ni siquiera, por ejemplo, ahora en este contexto de situación preelectoral, ni siquiera está siendo puesto en agenda. Que se ponga en agenda, que se aclaro, no quiere decir que no se toma postura respecto a esto. Se la toma exactamente en el sentido que estamos planteando que no hay que tomar. Argentina tiene que poner un freno de mano, tiene que poner a disposición situaciones de freno de contaminación y depredación ambiental. Tiene que aclarar que los recursos naturales no son situaciones para que las empresas simplemente lucren, declarar moratorias urgentes, frenos urgentes de lo que están pasando, y lo único que vemos es multiplicarse, además con situaciones inéditas. Digo, el offshore en el mar argentino, litio en la Puna, con la magnitud que se está dando, y el trigo HB4, son cosas que claramente en los últimos años marcaron novedades cualitativas. Claro. Por otra parte, y recuerdo en los 90, años 90, autores que estudiaban el peso de las ONG, el financiamiento internacional de las ONG, también es un actor político importante, o son actores políticos a considerar, digo. Dentro de lo que es la discusión, tenemos, por así decirlo, gente con buenas intenciones y también financiamiento que direcciona políticamente el accionar de estas ONG que actúan en Argentina con determinado perfil político ligado al extranjero. Eso no se puede obviar, Guillermo, tampoco. Sí, y habrá que ver cada ONG en particular, digamos, no diste nombre, supongo que porque le querés dar un tamiz general, pero digo, habrá que ver cada discusión en general. Lo que está claro es que a la hora de pensar a América Latina tenemos que poner una agenda propia. Y eso no está dándose. Entonces, y no está dándose, y hay una especie de disposición de un poco de manotazo de ciertos sectores, que yo también lo entiendo, porque hacen realmente lo que pueden, comunidades locales que no solo reciben los embates de las empresas, sino en muchos casos los propios palos y balas de la fuerza represiva. Digo, entonces da un escenario de muchísima complejidad. Lo que me parece que también tenemos que plantear es que estas dicotomías que nos suelen ofrecer muchas veces son falsas, y que cuestiones como, por ejemplo, que en este contexto, Estado versus lo que sea, cuando el Estado reproduce gran parte de esta práctica extractivista, o empresas nacionales versus extranjeras, como por ejemplo el caso del trigo HB4 con Bioceres, tampoco ofrecen alternativas. Estamos en un momento
políticamente fundamental. El capitalismo en este sentido ha mostrado signos de debilitamiento brutal y también de avanzada represiva brutal. Sí, Entonces sí. digo, es un momento evidentemente en donde muchos de los sectores latinoamericanos tenemos que ver la manera de reorganizarnos y salir con banderas propias. Claro, claro, claro. Guillermo, aprovechamos esta charla para, bueno, preguntarte sobre, bueno, tu actual trabajo, en qué estás enfocado a nivel académico y también en el CONICET. Hay tres líneas principales que estoy trabajando. Una muy importante que lo decidí a partir de una serie de viajes del año pasado, tiene que ver con la extracción de litio. Porque justamente parte de lo que reconozco y estoy preocupado es cómo se han dado dicotomías que no son centrales y nodales al punto. O sea, no es nodal respecto a el litio, si tal como está planteado, si lo hace YPF o lo hace el AIBEN. Son dos dicotomías de muerte porque están secando los territorios. Entonces, bueno, ¿qué significaría eso y qué construcción de transición energética hay? Lo mismo, por ejemplo, esta primarización de la economía, que por cierto está dándose y se da de manera brutal, si se exporta litio o la Universidad Nacional de La Plata hace baterías. De vuelta, no está yendo al punto nodal, o sea, Claro. no es una opción que estén secando la puna, por más que hagan baterías de litio. Entonces digo, ¿cómo hacemos para que las comunidades de la puna, de Salta, de Jujuy y de Catamarca vivan dignamente tal como vivieron y en estos sistemas absolutamente saludables en cuanto al vínculo comunidades-naturaleza que están teniendo? La otra línea que estamos trabajando junto con una investigadora, estamos trabajando en los vínculos que hay entre atracina, que es un herbicida, y las políticas públicas y cómo se moldea una política pública tal como la que estuvimos hablando, Luis, en torno a ciertas figuras estatales y empresariales que forman amalgamas y que básicamente lo que hacen es perder lo público, valga la redundancia, en avance de lo privado. Y la tercera línea que estoy trabajando junto con una investigadora de Buenos Aires y dos investigadores de Córdoba, que estamos trabajando en Aluar, que yo hice mención antes, y en el extractivismo como red. Y en este sentido, hace poquito estuve en la presa Futaleufú, cerca de Esquel, cumpliendo los 20 años del momento en el que Esquel en el 2003 dijo no a la mina, con lo cual en los tres casos estoy tratando de vincular criterios técnicos pequeños que se toman y que tienen enorme implicancia en las dinámicas y en las equidades e inequidades sociales y ambientales. Qué interesante, Guillermo, y gracias por estas reflexiones. La verdad que siempre que se habla del 24 de marzo, se habla de, bueno, este vínculo entre víctima y victimario, sobre todo en lo político, el terrorismo de Estado. Está perfecto eso, la lucha por la condena judicial a todos aquellos vinculados al terrorismo de Estado es necesaria siempre, pero también tiene que llamarnos a la reflexión la continuidad de líneas políticas impuestas por ese modelo de terrorismo, el terrorismo económico, las leyes de terrorismo económico que siguen vigentes, ley de entidades financieras, ley de inversiones extranjeras, todo el marco legal, impositivo, muchísimas leyes, la falta de un banco de desarrollo, ¿no? Todo lo que se desarmó en Argentina, que armó la dictadura como proyecto neoliberal que sigue vigente, y esta incoherencia, ¿no? De, por un lado, fijarnos en reflexionar sobre el terrorismo de Estado y no desmontar el terrorismo económico con su vínculo, como vos describías, en este caso, con el extractivismo actualmente, ¿no? Es una lucha que hay que seguir dando seguramente. Sí, tal cual. Ahora en Esquel, que estuve la semana pasada, hablábamos con compañeras de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos que están arrancando toda una parte ambiental de APDH, lo cual celebro, pero la mayoría de los organismos de derechos humanos carecen de esa dimensión. Y voy a decir una frase que va a sonar fuerte, pero verdaderamente la pienso. Digo, en la medida en que los organismos de derechos humanos no involucren una parte ambiental territorial, esta omisión va a empezar a ser abierta a complicidad. Entonces, más vale que resulte urgente que los organismos de derechos humanos acompañen la lucha que están dando la mayoría de las comunidades en los territorios que directamente están viéndose dañadas por esta pérdida de lo público directamente vinculado con los recursos naturales y con el vínculo que tienen con la naturaleza que está siendo destruido y despojado. Guillermo Folguera, investigador del CONICET,
licenciado en Biología y Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Te agradecemos estas reflexiones. Un placer, Luis. Gracias por todo. Un muy fuerte abrazo allá a tanta gente querida. Un abrazo grande.